Bueno, entonces, como les decía, el tema del día de hoy es la creación del fondo de pensiones. Vamos a hablar básicamente de unos temas puntuales en cuanto al fondo de pensiones. Pues ya sabemos que los ejes temáticos que manejamos en la federación son los tres que están en pantalla. Y hoy sobre el fondo de pensiones queríamos darle como a conocer más o menos cómo es lo que ya tenemos esbozado desde la Federación Ferpol en cuanto a qué visionamos, qué queremos y cómo podemos hacerlo. En cuanto a lo que tenemos visionado en la creación del fondo de pensiones, está la creación de una entidad de seguridad social en el orden pensional y prestacional que cancele todas las contingencias de las asignaciones de retiro, pensión y bonos pensionales. En la ley 923 del 2004 ya viene esbozado todo este tema, como lo vimos en cuanto a sustento jurídico y la procedencia de cómo se originó la ley hace 8 días. Se perdió el sonido, Carlos David. Qué pena con ustedes que se cayó como el internet. ¿Ya me ven? ¿Ya me ven? Listo. Bueno, entonces continuamos en lo que íbamos. Qué pena. Entonces estamos hablando de la visión con la creación del fondo de pensiones, en la que continuaba expresando que las prestaciones sociales tengan un rendimiento especial con base en el portafolio de inversión. Ya la federación ha hecho estudios y ha mirado formas de fondear ese mismo fondo, valga la redundancia, en el manejo de bonos pensionales, en el manejo de las cotizaciones de accidentes de trabajo, entre otras maneras que existen de fondearlo y que ya la federación ha hecho estudios y ya está claro cómo podemos hacerlo, que ya tenemos un bosquejo de reglamentación, que la idea es que el gobierno nacional nos abra las puertas, ya lo hemos ido haciendo con las entidades o con los fondos, con las entidades pagadoras o lo que son los fondos de acuerdo a la ley 923, para que ellas mismas con nosotros hagamos una unión y presentemos algo ya establecido y profundo al gobierno nacional para la reglamentación que deba tener dicho fondo. Sí, señor. James va a hacer una acotación. ¿Me escuchan? Sí, se están escuchando. Bueno, caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Para el tema del fondo, tenemos que crear una intelectualidad muy concreta, muy precisa, y es en el sentido de que los fondos de pensiones no manejan recursos del Estado. Los fondos de pensiones manejan recursos propios. Los fondos de pensiones se fondean con parafiscales, que son de destinación específica y son recursos propios. Es decir, lo que se le va a exigir al gobierno para la fondeada del fondo de pensiones son recursos que constituyen parafiscales que debió haber en su oportunidad haber aportado el patrono. En este caso particular, el patrono dejó de aportar
el 12% que le correspondía como régimen de prima media con prestación definida y unos puntos adicionales que los estamos identificando después de que se identifique el alto riesgo de la profesión. Sabemos que tenemos alto riesgo de la profesión, pero no sabemos cuál es la categorización de esto. Y ellos hacen aportes adicionales. En el CTI hicieron aportes adicionales hasta 19 puntos. Entonces, 19 más 12 son 31 puntos. 31 puntos significa el 31% de nómina. Entonces, quería dejar en claro de que estamos hablando de parafiscales. No le vamos a exigir al gobierno que nos regale nada. Vamos a exigirle que ubique en el Fondo de Pensiones de la Fuerza Pública los parafiscales con los cuales garantizar el pago de las asignaciones de retiro. Acuérdense en que la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que la pensión no es una dádiva del Estado, no es un regalo del Estado, sino que es fruto del esfuerzo de largos años de ahorro que hace el trabajador y que le es devuelto en su vejez mediante salarios. En los fondos de pensiones por régimen de capitalización es un ahorro individual. De los rendimientos del ahorro que se hace, de los rendimientos es que se pagan las pensiones. Quería dejar en claro eso para que estuviéramos presentes, que lo que le vamos a presentar al gobierno nacional es una especie de cuenta de cobro de lo que no ha depositado en los fondos de pensiones. El Fondo de Pensiones para la Fuerza Pública, Policía en este caso, ya está constituido por la Ley 923, y el Fondo de Pensiones de las Fuerzas Militares ya está constituido por la Ley 923. Hace falta el fondeo, su forma de administrar, su forma de invertir y su forma de distribuir. Eso es lo que necesitamos. Quería dejar ese puntico allí para irle dando como sentido, pues, a qué tipo de contribuciones que estamos apuntando. No es a contribución de impuestos, sino a una contribución para fiscal. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuando con la exposición, en el tercer punto hablamos de que se involucre en la prestación de servicios de seguridad social que la reserva necesita. Por ejemplo, salud y recreación. Aquí estaríamos hablando de un tema importante como es la salud y el pago de y manejo de los recursos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Y en cuanto a recreación, estaríamos hablando de una caja de compensación que maneje los recursos y ayude a fondear el mismo fondo de pensiones. Perdona, Juan, Carlos David, una aclaración. Esa caja de compensación familiar sería independiente totalmente del fondo, ¿no? De pronto un aliado, una entidad que le ayuda en el cumplimiento de algunos objetivos, pero ¿es totalmente independiente o estoy equivocado? Sí, es totalmente independiente. Lo que pasa es que sí tiene que ir articulado con el manejo del fondo, pero sí debe ser totalmente independiente. Bueno, continuando con lo que son la meta y el objetivo de la creación del fondo, está la administración de aportes patronales y el empleado para la asignación de retiro o pensión de vejez. Se habla de retiro o asignación de retiro o pensión de vejez porque la idea es de que las personas que siguen, que pasan a uso de buen retiro y todavía están activas, todavía están laboralmente activas, puedan seguir cotizando y esas cotizaciones puedan ir al fondo pensional para acrecentar y poder tener una pensión de vejez un poco más alta de lo que tiene como asignación de retiro. Entonces esos aportes serían manejados por el mismo fondo y en su portafolio de servicios pues ayudarían a acrecentarlos. Administrar aportes adicionales patronales y el empleado para la asignación de retiro, pues tiene que ver con lo que estábamos hablando. Administrar aportes por doble vinculación laboral con asignación de retiro. Es importante tener en cuenta que en estos puntos se articula mucho con el tema de salud, porque van aunados en
que cuando un personal con asignación de retiro busca un empleo o tiene un empleo, aparte del ingreso de su asignación, tiene que seguir cotizando. Y esas cotizaciones, en el caso de salud, se van al FOSIGA, y en el caso de fondo de pensiones, no se están recaudando por parte de las entidades del Estado, en este caso ni del Ministerio de Defensa, ni de CASUR, ni de CREMIL. La idea es que esos recursos vayan allá para fondear y acrecentar, como lo mencioné ya, una pensión de vejez. Administrar aportes patronales para pensiones de riesgos profesionales. Como le decíamos, eso es un aporte adicional por el riesgo de la profesión. Lo exponía James, da unos puntos adicionales que sustentan el por qué el alto riesgo de la profesión y el por qué pueden adquirir una asignación de retiro a tan temprana edad. Y eso ayuda a fondear todo lo que son en un futuro el reconocimiento de pensiones de invalidez, porque la idea también es proponer de que las pensiones de invalidez la manejen las mismas cajas y eso ayude a fondear las cotizaciones de los accidentes de trabajo, dichas pensiones. Administrar aportes al crecimiento para el crecimiento de la asignación de retiro, administrar sociales de activos y retirados, lo que son cotizaciones y demás que ya he mencionado. Estoy un momentico que va a hacer una aclaración James, bien pueda. Bueno, caballeros, en lo que acabó de exponer el doctor Carlos David, tiene simetría conceptual con lo que les expuse ahora rato. Los parafiscales son recursos propios. Los parafiscales no entran a engrosar las cuentas corrientes de la nación. Son recursos propios del grupo que los aporta. Como los parafiscales son recursos propios, quienes diseñan, articulan y organizan el fondo de pensiones es la misma colectividad que aporta. Claro está, previa a unas reglas jurídicas que expide el Congreso de la República y que para nosotros ya lo expuso. Lo que ha expuesto nuestro doctor Carlos David, todo se refiere al manejo y administración de parafiscales, inclusive la caja de compensación familiar. Es muy importante tener en cuenta esto, de que se refieren a parafiscales que son recursos propios, que son de destinación específica, que no se les puede cambiar la destinación, porque de esa manera podemos entender hasta qué punto puede el Estado como tal impedirnos un crecimiento exponencial del fondo o puede permitírnoslo. En este caso particular no estamos hablando de impuestos, no estamos hablando de tasas, no estamos hablando de multas, estamos hablando de parafiscales. Y todo lo que vamos a hablar son parafiscales. Gracias. Bueno, continuando. Ya entre la meta y objetivos, pues están lo que ya hemos mencionado y viene algo adicional que es abrir el departamento para identificar la alto riesgo de la profesión. En este caso es muy importante y se articula mucho con el tema de salud, ya que, como es bien sabido, el manejo del tema de salud está revuelto, por decirlo así, en un plan integral de salud, o PIS, que llaman ellos, pero donde no se identifica qué recursos van para salud general y qué recursos van para riesgos profesionales. En este caso, la idea es que el mismo fondo, como va a recibir esos recursos y va a administrar esos recursos, sean quienes identifiquen el alto riesgo de la profesión para asimismo solicitar qué puntos adicionales se tienen por cada especialidad del miembro de la fuerza pública. El objetivo deseado
que se beneficia de aportes adicionales patronales y del empleado para una menor edad de asignación de retiro, lo que ya explicaba anteriormente y lo que tiene que ver con el alto riesgo de la profesión, y los puntos adicionales que tiene que dar el Estado para poder fondearlos y poder tener esa asignación en el menor tiempo. No quedar como están actualmente dependiendo de una unidad de caja donde no pueden haber muchas veces los recursos por parte del Estado y puede haber una situación en la que no tenga financiamiento. Que pueda hacer aportes adicionales para acrecentar su asignación de retiro, va encaminado a todo lo que ya hemos mencionado, y que tenga rendimientos especiales de aportes, así como hacen los fondos privados que ponen los dineros en bolsa y hacen que suba la cotización de los mismos para poder seguir fondeando las demás asignaciones en este caso. Objetivo deseado para retirados con pensión o asignación de retiro. Que el usuario pueda seguir haciendo aportes al fondo de sus nuevos empleos a efectos de acrecentar su asignación de retiro. Ya lo expusimos. Que el usuario pueda depositar sus prestaciones sociales al fondo de sus nuevos empleos con rendimientos especiales. Esto fue lo que ya explicamos en cuanto a que se van los dineros de salud al FOSIGA, que se van a fondos privados, pudiendo tener las mismas cajas como fondo esos recursos y seguir administrándolos y dando un rendimiento como se lo permite la Ley 923 del 2004. Que el retirado siga cotizando a efectos de conseguir la mayor pensión, como lo dijimos, porque puede que tenga una asignación muy baja y en su nuevo empleo tenga una mayor cotización que le haga quedar con una pensión mucho más alta. El manejo de rendimiento especial del bono pensional. En este caso, los bonos pensionales no hay quien los maneje. Es el Ministerio de Defensa el que expide los bonos pensionales, pero no hay quien los maneje. Esos recursos se pueden pedir para que sea la misma caja pagadora quien administre como fondo ese bono pensional y le dé un rendimiento para el acrecimiento o una futura pensión del personal que se retiró sin derecho a la asignación de retiro, pero pues sigue activamente laboralmente activa, entonces puede seguir cotizando y en un futuro serle reconocida ya sea una asignación de retiro o como tal una pensión ya con la edad de jubilación. Que el retirado pueda depositar sus prestaciones sociales en el Fondo de Nuevos Empleos, que por los alumnos de las escuelas de formación. Ese es un punto muy importante porque son temas parafiscales que se giran al Ministerio de Defensa, pero que no están controlados y no se tiene por parte del Ministerio un manejo adecuado, que son los alumnos de formación, auxiliares de policía, que son no cotizantes, porque quien cotiza es el Estado por ellos y dichos recursos no deberían ser manejados, en este caso, por el fondo de pensiones, para darle un crecimiento y para, como lo hemos venido exponiendo desde el comienzo, tener un fondeo y tener unos buenos recursos para el pago de todas las pensiones o asignaciones de retiro en este caso. La situación actual. Recauda el 0.5 al empleado. No administra aportes para, el 5% al empleado. No administra aportes para pensión por riesgo común, no administra aportes patronales, no administra aportes del personal. O sea, todo esto es lo que tendría que administrar la caja de sueldos de retiro, pero como no hay conocimiento normativo y no se tiene certeza por parte de la caja de las facultades que le da la ley, no ha requerido estas funciones ni CREMIL ni CASUR al Ministerio de Defensa, ni mucho menos existe una reglamentación. Por parte de nosotros en la FERPOL, pues ya como lo hemos mencionado desde el comienzo, conocemos a cabalidad el tema, ya hemos desarrollado una reglamentación, ya tenemos un bosquejo completo y ya nos hemos acercado a las cajas de sueldos para hacer unidad y poder en algún momento, ya sea como federación o en el caso que se pueda como confederación, allegarnos a ellos para mirar cómo se reglamenta y que haya algo acorde a lo que tenga que tener
la fuerza pública y no seguir en el pensamiento de que en cualquier momento nos van a acabar. Vale, ahora. Sí, como dijo el doctor Carlos David, muy importante administrar bonos pensionales. ¿Cuáles son los bonos pensionales? Los bonos pensionales son de aquellos militares y policías que no adquieren el derecho a la asignación de retiro porque trabajaron 10 años, trabajaron 11, trabajaron 12 años. Y por ese tiempo les dan un bono pensional. Queda en depósito en el Ministerio de Hacienda. Lo que nosotros queremos es que nuestras cajas, nuestros fondos, los administren, esos bonos pensionales. ¿Quién sabe cuántos policías son? La misma policía sabe cuántos policías son. ¿Cuánto vale el bono pensional? Entonces esos títulos los trasladan a los fondos de pensiones, pero como son títulos de deuda pública, las cajas pueden invertirlos. Eso en cuanto a los bonos pensionales. En cuanto a los alumnos, fíjense ustedes, caballeros, que los alumnos de las escuelas de formación de las fuerzas militares y de la policía, los auxiliares y los soldados regulares, el tiempo de servicio que estén allí no les sirve sino única y exclusivamente para computarlo en las asignaciones de retiro de la fuerza pública. Sin embargo, cuando usted lee la norma, encuentra en el 4433 que ese tiempo de servicio como soldado regular, o ese tiempo de servicio como auxiliar, o ese tiempo de servicio como alumno, la misma ley se lo configura como de servicio en la policía o como de servicio en las fuerzas militares. No lo contabiliza como tiempo de alumno ni como tiempo de servicio militar. Se quedó sin audio. Un momento, por favor, que se cayó la señal, ya estamos retornando. Caballeros, decía que una de las mejores unidades de negocio para nosotros, la FERPOL, con la cual cuenta o puede contar los fondos de pensiones, es la administración de bonos pensionales. Un policía tiene 18 años cuando ingresa a la escuela, trabaja 10 años, sale con 30, sale con 28 y no alcanzó asignación de retiro, tiene un bono pensional de 10 años y se pensiona a los 62 por régimen de prima media con prestación de venida. ¿Cuántos años podemos administrar ese bono pensional y cuánta rentabilidad le deja al fondo? ¿Cuántos militares de soldados regulares tienen las fuerzas militares? ¿Cuántos auxiliares se mueve anualmente? Entonces, una de las unidades de negocio que mejor se encuentra en ese momento es precisamente esa, la de administrar bonos pensionales. La de administrar bonos pensionales, bien sea por doble vinculación laboral o bien sea por la misma vinculación que se tiene en la fuerza pública. Llámese policía, llámese fuerzas militares. Acordémonos que está por definir qué tipo de fondo de pensiones queremos. Hay 3 categorías.
Una que se llama régimen de prima media con prestación de venida, que es el que tiene Colpensiones. Otro que se llama régimen de capitalización, que es la que tienen los fondos privados. Y una que se llama régimen de pilares, que es un poquito del uno y un poquito del otro. Un 20-80 o un 30-70 o un 60-40. Eso se llaman régimen de pilares. Tenemos que escoger qué modalidad de pensión, de fondo de pensiones, queremos que se reglamente. Ya nos reunimos con CASUR, presentamos estas inquietudes, las están estudiando para iniciar su reglamentación. ¿Qué necesitamos nosotros? Escuchar a la reserva, plantear algunas reglamentaciones en este tema y luego reunirnos con CASUR a ver de qué manera podemos conseguir la reglamentación del mismo. Los bonos pensionales de aquellos policías y militares que no cumplieron el tiempo de asignación de retiro se encuentran en el Ministerio de Defensa en títulos de deuda pública. Pues bien, que los trasladen como títulos de deuda pública. Buscamos una ley del Congreso de la República que identifique un portafolio de inversión. Buscamos una ley de la República, otra ley de la República que identifique un sistema de proteo para hacer corte de cuentas. Y para adelante, porque la ley de portafolio de inversión pone las condiciones de la inversión. Entonces, de eso se trata. De eso se trata, caballeros. De presentar lo que consideramos son los servicios que debemos tener en el fondo de pensiones. Vamos a plantear otras situaciones que se han presentado con otras poblaciones de empleados públicos. Diga, doctor. Bueno, qué pena la interrupción, pero problema acá con el internet. Entonces continuamos exponiendo lo que tenemos para este día en cuanto a lo que tiene que ver con el fondo de los aportes adicionales de pensiones. En este caso, pues estaríamos dando el ejemplo de lo que tiene que ver con los aportes adicionales y cómo ha sido manejado el tema por el CTI en cuanto a los estudios y en cuanto a lo que la ley les aprobó. La ley 860 del 2003, en su definición dice: este artículo define el régimen de pensiones para el personal de cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones permanentes de policía judicial, escoltas y conductores del CTI, teniendo en cuenta que conforme a estudios y criterios técnicos desarrollan actividades de alto riesgo que les generan disminución de expectativa de vida saludable por la labor que realizan. Ahí subrayamos y ponemos en rojo lo que tiene que ver con el alto riesgo de la profesión y por qué se adicionan 19 puntos, como lo expone el parágrafo del artículo, en el cual dice: monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para el personal de cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación de que trata la presente ley será el previsto en la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, más 19 puntos adicionales a cargo del empleador. Entonces, como lo veníamos exponiendo, el régimen especial de fuerza pública como mínimo debería tener 19 puntos adicionales a cargo del Estado para poder tener un buen fondeo en las cajas pagadoras como fondos de pensiones. Otro ejemplo es el tema del DAS. En la misma ley les da 10 puntos adicionales por el riesgo de la profesión. Entonces, ya hay dos claros ejemplos de cómo sí podemos pedir puntos adicionales, que en este caso, como la profesión más riesgosa del país, no los está teniendo la fuerza pública y con los cuales tiene financiación el Fondo de Empleados. Actividades de alto riesgo. En este caso, vemos cómo la ley define cuáles son las actividades de alto riesgo, pero encontramos que en ninguno de los numerales del artículo segundo está la fuerza pública.
¿Por qué? Porque no se ha hecho un estudio, como se mencionó anteriormente, y cuál es la idea de que el fondo lo haga, de cuál es el alto riesgo de la profesión y se establezca cada uno de las especialidades y su riesgo que hay dentro de la fuerza pública. Cotización especial. En este caso, vemos que se define el alto riesgo de la profesión como una cotización especial y lo especifica con unos 10 puntos adicionales. ¿Qué tenemos? Pues lo que ya hemos venido diciendo recurrentes en manifestar en cuanto a la ley 923 y cómo nos da la cabida para que el fondo de pensiones haga todo lo que se ha expuesto. Es claro en sus prerrogativas los principios que desarrolla y en los cuales le da toda la factibilidad al fondo de pensiones para que pueda desarrollar el manejo, la administración de cada uno de los recursos y que no es necesario la creación de una nueva entidad, sino que las entidades que ya existen tienen todas las facultades y todo el manejo para que sean administradas como unos fondos de pensiones. En este caso, los riesgos inherentes, lo menciona el artículo, los riesgos inherentes de la actividad especial de los miembros de la fuerza pública, aplicando el principio de redistribución, de acuerdo con la antigüedad, grados, cuerpo, arma y o especialidad. Entonces, vemos cómo se le da amplias facultades para el manejo macroeconómico y fiscal como un fondo de pensiones a las cajas de sueldos de retiro para que hagan la redistribución, la cotización y el manejo de cada grado conforme a la especialidad. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro legalmente reconocidas, los recursos que recaudan aportes. En este caso, vemos cómo claramente también se le da la facultad para el manejo de los aportes que se tienen que hacer por parte de las entidades del Estado, como es la Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada, los cuales destinarán en forma exclusiva al pago de asignaciones y sustituciones pensionales. O sea, ya les da una facultad expresa para que se destinen esos recursos al pago de esas asignaciones. Entonces, en este caso, podemos exigir claramente que se dé la destinación de unos recursos para el fondeo de las pensiones. Correcto. Sí, déjame. En cuanto a la administración, la ley propone una fórmula. La ley propone en el artículo 2.6, propone una fórmula de administración para los fondos de pensiones de la fuerza pública. Y esa fórmula es, en el artículo 206 dice, el manejo, inversión y control de los aportes estarán sometidos a las disposiciones que rigen para las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida y a la inspección y vigilancia del Estado. Pero recordemos que el artículo 140 de la ley 100 del 93, que a pesar de que está en la ley 100 del 93, ese artículo reglamenta o hace una extensión del articulado que tiene la ley cuarta del 92, que es ley marco para nosotros desde la fuerza pública. Es decir, el artículo 140 está en la ley 100 del 93, pero en realidad lo que reglamenta es los regímenes especiales en materia de pensiones, y ahí donde habla de los aportes adicionales por una menor edad de jubilación y por una menor de semanas de cotización. ¿Por qué traigo a colisión el artículo 140 con el artículo 206? Porque el artículo 202.6 de la ley 923 del 2004 habla de un modelo de administración, y ese modelo de administración rige para las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, que en este caso sabemos son los que administran pensiones
que se adquieren a los 62 años de edad los hombres y a los 57 años de edad las mujeres. Sin embargo, Fuerza Pública se pensiona a los 43, o tiene asignación de retiro a los 43, 40, 42, máximo 45, y entre los 42 y los 62, que son 20 años, por ejemplo, se tiene que garantizar el capital para poder que sea rentable y tenga la capacidad de pagar la pensión entre los 42 y los 62, porque por el régimen de prima media con prestación definida empalma con el aporte que habla la ley 100 del 93, que fue modificada por la ley 797 del 2003, en el sentido de que el aporte para el régimen de prima media con prestación definida es el 16%, 4 que paga el empleado y 12 que paga el patrono. Entonces, cuando el patrono paga 12% y el empleado el artículo 207, el 2.7 de la ley 923 del 2004, nos enseña o nos desarrolla un principio de la igualdad en toda su extensión. Un principio de igualdad, un principio de respeto, un principio de equilibrio, un principio de equidad, en el sentido de que el mismo tiempo que se le exige al oficial, llámese de las fuerzas militares o de la policía, que se le exige al suboficial, llámese de la fuerza pública, de las fuerzas militares o de la policía, al soldado, a la gente, al nivel ejecutivo, es el mismo tiempo para todos y es el mismo factor de aportes que se tiene. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque eso ya está resuelto por la ley. No necesita que la ley lo resuelva. En cuanto al tiempo de servicio para una menor edad de jubilación o para una menor edad de exigencia de tiempo, está en el artículo 3.1, donde dice que a los funcionarios de la policía y fuerzas militares que ingresen a partir del año 2005, 1 de enero del 2005, se les exigirá como mínimo 18 años y como máximo 25 años. Entonces, esa sería como la exigencia del tiempo y las semanas. Y para los que ya estaban en régimen de transición, le deciden mínimo un tiempo no inferior a 15 años de servicio. Este mismo artículo 3.1, habla, un momento por favor. Este mismo artículo 3.1 habla de una condición bien interesante. Bien interesante, vamos a leerlo con mucho cuidado para que prestemos atención. Dice, excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la fuerza pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Esto tiene una discusión o una deliberación bien interesante. ¿Por qué? Acabamos de leer en un artículo
que el tiempo mínimo que se puede exigir es 18 años para la asignación de retiro, máximo 25. Y en este estamos escuchando que excepcionalmente para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la fuerza pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a este con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años las mujeres y 55 años los hombres. Cuando se discutió este artículo, se puso allí y no hayan causado el derecho de asignación de retiro por la siguiente razón. Porque asignación de retiro, según la sentencia 432 del 2004, expedida por la Corte Constitucional, asignación de retiro es equivalente a pensión de vejez. Asignación de retiro es equivalente a pensión de vejez. Así lo dispone la Corte Constitucional y lo dispone no en un obiter dita, sino en una cosa que se llama ratio decidendi. Las sentencias de la Corte Constitucional tienen tres componentes. Una cosa que se llama obiter dita, otra cosa que se llama ratio decidendi y otra cosa que se llama decisión. ¿Qué obliga? La ratio decidendi y la decisión. ¿Qué no obliga? El obiter dita. Pues bien, cuando la Corte Constitucional dijo la asignación de retiro es equivalente a pensión de vejez, ya tiene más sentido el artículo. ¿Por qué? Porque la pensión de vejez puede darse en aquellos casos de policías que trabajaron 10 años como policía y le administran bono pensional. Y luego se van a trabajar, por ejemplo, a Indumil, se van a trabajar a un sistema de salud, se van a trabajar a fondo rotatorio, y ahí completan 20 años de servicio. Entonces se pensionan con 50 años las mujeres y 55 años para los hombres. Así aparece en la Gaceta. Cuando usted lee la Gaceta, ¿por qué se sacó este artículo? Ahí le aparece esa explicación. El otro inciso que aparece allí dice, en todo caso, los miembros de la fuerza pública que se retiren o sean retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo de servicio, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones. Nosotros queremos o buscamos o proponemos o estamos en esta socialización de que nuestros fondos de pensiones administren estos bonos pensionales, porque estos bonos pensionales duran bastante tiempo en los fondos produciendo riqueza. Siga, Carlos David. Bueno, como lo venía exponiendo James, entonces continuadamente en el articulado de la ley 923 está el artículo 310, la caja donde específicamente menciona las cajas de sueldos de retiro de las fuerzas militares y la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional serán las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes. Es claro entonces que todo lo que tiene que ver con el fondo de pensiones ya está estipulado por la ley como un marco de referencia para que sea desarrollado de manera reglamentaria por el gobierno nacional. No hay necesidad, como se ha venido mencionando desde la reunión anterior y como se ha reiterado en esta reunión, de migrar, por decirlo así, a una nueva entidad o liquidar las cajas de sueldos de retiro que existen actualmente. Ya la ley les dio la facultad, les dio el manejo y les dio el potencial para que dichas entidades se apropien y hagan el manejo fondeado de las pensiones de los miembros de la fuerza pública. En este caso, y como se ha reiterado, es necesaria la reglamentación por parte del gobierno nacional, puesto que la ley ya dio toda la referencia para que se pudiera hacer o para que estuvieran creados los fondos de pensiones como son las cajas. Ya por último, como para cerrar, se establecen como los límites legales, en el cual menciona el artículo 5, todo régimen pensional y o de asignación de retiro del personal de la fuerza pública que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley, carecerá de efecto y no creará derechos adquiridos. En este caso es claro y puntual que la ley ya dio las facultades, que la ley ya dio unos límites y que todo lo que contraríe la ley carece de efecto y no creará derechos. Entonces, en este caso, la ley ya da unas facultades para la creación de dichos fondos o para que las cajas funcionen como fondos y no podrán, como se ha mencionado, migrar a otro tipo de entidad. O sea, aquí lo que se da es la seguridad jurídica de que si la creación de otro tipo de entidad se quiere hacer, tendría que nuevamente hacerse una ley de igual o mayor jerarquía o una reforma constitucional para poder que la firmeza jurídica que da la ley pueda ser contrariada. Y no como se ha querido pensar de que por el hecho de que se esté especulando por parte de movimientos de izquierda o se hayan habido acotaciones en artículos periodísticos sobre que se quieren acabar las cajas, no es fácil como mencionarlo y decirlo de que se van a acabar. Se requiere pues lógicamente un trámite igual o superior al que tuvo la ley 923 del 2004. Yo creo que por el momento ya damos como por terminado la exposición del conversatorio. Ya las preguntas o inquietudes o participaciones que quieran tener. Estamos prestos a dar la palabra. Muchas gracias. ¿Alguien quiere participar? Se quedó pegado esto. Camilo Rodríguez. Va a ser.